Bien, seguimos con la lectura de guías de estudio de medicina china. Estamos viendo fundamentos, ahora estudiando las sustancias fundamentales. Vamos a hablar hoy del concepto del qi en medicina china. El qi es una sustancia esencial con fuerte energía y constante movimiento, la cual es la sustancia más fundamental en la constitución y mantenimiento de las actividades vitales del cuerpo humano. Qi es una idea fisiológica de la antigua China, un tipo de perspectiva y metodología de los antiguos para entender el mundo y explicar sus diversos cambios. La filosofía es que todo en el mundo está formado de Qi y los diversos cambios que se dan en el mundo son consecuencia del Qi. Los antiguos médicos introdujeron el Qi en la medicina para explicar los fenómenos vitales. Los seres humanos son un producto de la naturaleza y el cuerpo humano está compuesto del Qi que se encuentra entre el cielo y la tierra. El hombre necesita absorber nutrientes del Qi entre el cielo y la tierra para mantener las actividades fisiológicas del cuerpo. Las diversas funciones fisiológicas en las actividades vitales son debidas al constante movimiento del Qi. En medicina china, el Qi también es usado para explicar las funciones fisiológicas de los órganos Zangfu y de los tejidos del cuerpo humano. Por ejemplo, cuando se hace referencia a la idea de que el corazón gobierna la sangre y el vaso gobierna la transformación y el transporte, se hace referencia a las funciones del Qi de corazón y del Qi de vaso. Por lo tanto, el Qi en medicina china indica tanto la sustancia fundamental para constituir el cuerpo humano como al conjunto del organismo y a sus funciones en las actividades vitales. En las cuestiones sencillas, capítulo debate sobre preservar la salud y proteger la vida, dice: los hombres son generados por el Qi del cielo y la tierra. La combinación del Qi entre el cielo y la tierra se denomina ser humano. En las cuestiones sencillas, capítulo debate sobre el sistema 6+6 y las manifestaciones de las vísceras, dice: el cielo alimenta a las personas con los 5 Qi y la tierra alimenta a las personas con los 5 sabores. Los 5 Qi entran por la nariz y son almacenados en el corazón y pulmón, produciendo los 5 tipos de tez con buen aspecto y brillante color, y la voz sonora en la parte superior del cuerpo. Los 5 sabores entran en la boca y son almacenados en los intestinos y estómagos para nutrir a los 5 Qi. El Qi generado debido a la armonía y acompañado por líquido produce el espíritu de forma espontánea. En el pivote milagroso, capítulo El drenaje del Qi, dice: el yado superior activa y distribuye los 5 sabores de la comida para calentar la piel, reponer el cuerpo e hidratar el pelo como la niebla y el rocío. Esto es conocido como Qi. En Principio y Prohibición para la profesión médica, capítulo debate sobre el gran Qi, dice: cuando el Qi se reúne, el cuerpo existe, y cuando el Qi se disipa, el cuerpo desaparece. Generación del Qi. Fuente del Qi. La fuente de generación del Qi incluye principalmente dos aspectos: la fuente congénita y la adquirida. La fuente congénita es la esencia heredada de los padres, que también recibe el nombre de Qi congénito, transformado de la esencia congénita de los padres, el cual es también conocido como Qi original o Qi fuente, y es la raíz del Qi en el cuerpo humano. La fuente adquirida es el Qi esencial obtenido del agua y la comida, combinado con el Qi claro de la naturaleza. Ya que es adquirido después de nacer, es denominado Qi adquirido. Los efectos de los órganos Zangfu sobre el Qi. Tanto el Qi congénito como el Qi adquirido son transformados en el Qi del cuerpo humano por los órganos Zangfu involucrados. Lo más importante son las funciones fisiológicas del riñón, vaso, estómago y pulmón. La función reproductora del riñón. El Qi congénito combina la esencia reproductiva de ambos padres, que son el Qi original y la raíz de todo el cuerpo humano, a través de la función reproductora del riñón para formar embriones. La función de transporte y transformación del vaso y estómago. El estómago controla la ingesta y la digestión del agua y los alimentos, y el vaso está a cargo del transporte y la transformación del agua y los alimentos. Juntos controlan la digestión de los alimentos y la absorción de las sustancias esenciales. La esencia absorbida del agua y los alimentos también se denomina Qi del agua y los alimentos, o esencia de los alimentos. Se distribuye hacia arriba, al pulmón, corazón y vaso, a fin de generar Qi y sangre, y así distribuirse por todo el cuerpo, siendo la principal fuente de Qi en el cuerpo.
Por lo tanto, el vaso y el estómago juntos se denominan la fuente de chi. La función de controlar la respiración del pulmón. El pulmón controla la respiración. Esencialmente comienza con la inhalación del aire fresco. El aire fresco se combina con la esencia de la comida para producir el chi ancestral, que es una parte del chi adquirido y es la sustancia fundamental para mantener las actividades vitales humanas. Para resumir, bajo los efectos del riñón, vaso, estómago y pulmón, la esencia heredada de los padres, el chi esencial del agua y los alimentos y el chi puro de la naturaleza son transformados en el chi del cuerpo humano. Es decir, hay dos condiciones básicas de la generación del chi en el cuerpo humano. Una es que las funciones fisiológicas del riñón, el pulmón, el vaso y el estómago sean normales. La otra es que las fuentes de la esencia congénita, el chi esencial del agua y la comida y el chi puro en la naturaleza sean abundantes. Si las funciones de los órganos Sang-Fu están alteradas o sus fuentes sustanciales son insuficientes, la generación de chi se verá afectada. En el pivote milagroso, capítulo Los criterios de función y la diferencia entre el chi saludable y el chi patógeno, dice: el chi original es dotado por el cielo y reabastece al cuerpo junto con la esencia de la comida. En el principio y prohibición para la profesión médica, capítulo debate sobre 5 importantes métodos para la diferenciación de síndromes de ataque directo por frío, dice: la carne y la sangre del cuerpo humano pertenecen al yin. Como la combinación de la esencia de los padres, un poco de yang, que es generada antes de nacer, es almacenada en los riñones, así el chi original de todo el cuerpo es producido, por lo que se denomina la fuente del chi de la vida. En el pivote milagroso, capítulo El tema de la distribución y operación del chi defensivo y el chi nutritivo, dice: el chi en el cuerpo humano es generado de los alimentos. Los alimentos entran en el estómago y entonces el chi es transportado al pulmón y en última instancia a los 5 órganos Sang y los 6 órganos Fu. En las cuestiones sencillas, capítulo Gran debate sobre la teoría de Yin y Yang y las relaciones de correspondencia entre todas las cosas en la naturaleza, dice: el chi del cielo se comunica con el pulmón. En El espejo dorado de la medicina, capítulo debate abreviado y complementario sobre las fórmulas de famosos médicos, dice: el chi adquirido será generado constantemente si consigue el chi congénito, y el chi congénito será transformado sin cesar si consigue el chi adquirido. En el pivote milagroso, capítulo Los 5 sabores, dice: por lo tanto, si no se toman alimentos, el chi disminuirá en mediodía y será insuficiente en un día. Movimiento del chi. Interacción mutua del espíritu y la esencia. El movimiento del chi es llamado dinámica del chi. El chi tiene la propiedad del movimiento y el chi del cuerpo humano es una sustancia esencial de gran energía y movimiento constante, que fluye por todo el cuerpo, ejerciendo la activación y estimulación de la función de los órganos Sang-Fu y de los tejidos. Patrones del movimiento del chi. Los patrones del movimiento del chi son varios y se resumen en el clásico interno Nei Ching en 4: ascenso, descenso, salida y entrada. El ascenso indica el movimiento del chi desde la parte inferior a la superior. El descenso indica que el chi va de la parte superior a la inferior. La salida indica que el chi va de dentro hacia afuera. La entrada indica que el chi va de fuera hacia adentro. El movimiento del chi en un estado normal debe ser suave y debe haber un equilibrio armonioso entre esos 4 movimientos. Este estado normal se denomina armonía de la dinámica del chi. Localización del movimiento del chi. El movimiento del chi se localiza en los tejidos y órganos, así como en los órganos Sang-Fu, meridianos y colaterales. Solo en esos tejidos y órganos el movimiento del chi de ascenso, descenso, salida y entrada puede manifestarse de forma concreta. Hablando de forma general, los 5 órganos Sang almacenan el chi esencial y debería ascender. Los 6 órganos Fu transportan y transforman los alimentos y debería descender. Cuando hablamos de los 5 órganos Sang, el corazón y el pulmón, localizados en la parte superior del cuerpo, están encargados del descenso. El hígado y riñón, localizados en la parte inferior, están encargados del ascenso, y el vaso y estómago, localizados en el medio y comunicándose con la parte superior e inferior, son el eje del ascenso, descenso, salida y entrada. Cuando hablamos de los 6 órganos Fu, estos no almacenan, sino que transportan y transforman los alimentos.
Funcionan con normalidad cuando están despejados y pueden descender correctamente. Durante el proceso de la digestión y absorción de los alimentos y la descarga de los residuos, controlan el descenso en general, así como las funciones de ascenso que existen dentro de esos procesos. En lo que se refiere a la relación entre los órganos Sang y Fu, el pulmón controla la exhalación, mientras que el riñón controla la inhalación. El hígado controla el ascenso y la dispersión, mientras que el pulmón controla la purificación y descenso. El vaso gobierna el ascenso de lo puro, mientras que el estómago gobierna el descenso de lo turbio. El corazón se comunica con el riñón. Todo esto muestra que las actividades funcionales de los órganos Sang-Fu están en un estado de ascenso, descenso, salida y entrada del movimiento del Qi. Significado del movimiento del Qi. El movimiento del Qi de ascenso, descenso, entrada y salida es la condición esencial para mantener las actividades vitales y es de gran importancia para el cuerpo humano. Si el movimiento del Qi es normal y la dinámica del Qi es armoniosa, las actividades funcionales de los órganos Sang-Fu serán normal y las actividades fisiológicas del cuerpo humano podrán mantenerse. Si el movimiento del Qi está alterado y la dinámica del Qi está afectada, se producirá la disfunción de los órganos Sang-Fu y se desarrollará la enfermedad. Si el movimiento del Qi cesa, el cuerpo perderá la función de mantener las actividades vitales del Qi y la vida acabará. Por lo tanto, en cierto sentido, las actividades vitales del cuerpo humano dependen del movimiento del Qi. Alteración del movimiento del Qi. Si el movimiento del Qi de ascenso, descenso, salida y entrada pierde su coordinación y equilibrio, se denomina alteración de la dinámica del Qi o disfunción de la dinámica del Qi. Se manifiesta principalmente como sigue. Un movimiento alterado del Qi que obstruye áreas locales o causa estancamiento sin dispersión se denomina estancamiento de Qi o bloqueo de Qi. Un exceso de ascenso o falta de descenso se denomina Qi a contracorriente. Una falta de ascenso o exceso de descenso se denomina hundimiento de Qi. Una salida excesiva de Qi y una pérdida hacia el exterior de Qi provoca que el Qi no pueda mantenerse en el interior. Esto se denomina escape de Qi. Una obstrucción de la salida y entrada de Qi conduce a que el Qi no pueda salir y que se acumule en el interior. Esto se denomina cierre del Qi. En las cuestiones sencillas, capítulo Gran debate sobre el abstruismo de los 6 tipos de Qi, dice: si la salida y la entrada se paran, los cambios de todas las cosas cesarán. Si el ascenso y descenso terminan, la existencia del Qi estará en peligro. Por lo tanto, sin salida y entrada no habrá nacimiento, crecimiento, madurez, vejez o muerte. Sin ascenso y descenso no habrá generación, crecimiento, transformación, cosecha y almacenamiento. Así, nada puede ir sin ascenso, descenso, salida y entrada. El cuerpo es la localización de la generación y transformación. Cuando el cuerpo está enfermo, el Qi se dispersará y el proceso de generación y transformación cesará. Así, todo debe existir o entrar, y todo debe ascender o descender. En los ensayos de lectura de obras médicas, capítulo debate sobre el ascenso, descenso, salida y entrada, dice: por lo tanto, la razón por la que los ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo, conciencia, espíritu y mente funcionan es debido al suave ascenso, descenso, salida y entrada. Si el movimiento es bloqueado, no funcionarán. Por lo tanto, los ojos no pueden ver, los oídos no pueden oír, la nariz no puede oler, la lengua no puede saborear, los tendones se atrofian, los huesos se degeneran, las uñas degeneran, dientes picados, caída del pelo, entumecimiento de la piel y fallo de los intestinos y estómago para transportar y descargar, son todos causados por la acumulación del calor y bloqueo de los poros de la piel, llevando a que los líquidos, los vasos sanguíneos, el Qi nutritivo, el Qi defensivo, el Qi puro y el Qi turbio no puedan ascender, descender, salir ni entrar. El ascenso, descenso, salida y entrada son la función del cielo y la tierra, el almacenamiento de todo, el compendio de todos los tipos de enfermedades y el eje de la vida y la muerte.